doy el salto a la política porque creo que es un momento de extrema necesidad, como dice el lema de Vox. Creo que estamos en un momento de extrema alarma, de emergencia nacional. España no está cuestionada de esta forma prácticamente desde hace 200 años. Yo decía el otro día con Federico que desde la invasión napoleónica no tenemos un cuestionamiento de la nación española como la que hay ahora, y creo que todos tenemos de alguna forma que asumir responsabilidades. Y por eso doy un salto que nunca realmente desde mi juventud yo me sentía muy bien en el periodismo, que es lo que me gusta y es a lo que me dedico. Digo, España está en peligro, decididamente está en peligro. Se ridiculizó mucho a quienes denunciamos ya en los años, a principios de este siglo, denunciamos el proyecto de Zapatero de cambio de régimen. Ese proyecto de Zapatero de cambio de régimen que llega a través de los pactos secretos de Zapatero, del Partido Socialista, con ETA y con el separatismo catalán, se va desarrollando antes ya de que llegaran las bombas y después llegara Zapatero al poder, se van desarrollando con las negociaciones secretas que hay antes, precisamente con Josu Ternera, por parte de Eguiguren, por encargo directo de Zapatero. Este es un proyecto con el Pacto del Tinel, es un proyecto común de transformación de España en otra cosa, en algo que es distinto de la odiada España que identifican ellos siempre con Franco y con todo aquel pasado de una leyenda negra que la izquierda ha incorporado a su acervo cultural. Ellos quieren destruir España porque España les parece algo negativo, les parece algo reaccionario, les parece algo, como dicen ellos siempre, oscurantista y casposo. Ellos quieren romper España porque España no les gusta. Creen que los españoles tienen que tomar otros caminos que les liberen, dicho entre comillas, les liberen de lo que ha sido la nación española. Las elecciones europeas siempre han sido vistas como algo secundario, con cierta razón, porque normalmente se han llevado en las listas, los partidos siempre han llevado, digamos, dinosaurios que ya tenían aparcados, gente del partido que no querían tener por una razón u otra, no querían tener en España. La situación ha cambiado mucho, sobre todo no porque el Parlamento Europeo ahora tenga más cosas que decir. Realmente, si hay un problema fundamental en la Unión Europea es la cuestión de la representación. No hay representación en lo que la política de la Comisión Europea se hace sin representación, y las naciones o el cuerpo europeo no tienen nada que decir en una política que se hace en pasillos, se hace en despachos y se hace gente que no ha sido elegida, que nosotros no conocemos y ellos no nos conocen a nosotros. Esa es la fundamental anomalía que nosotros queremos cambiar en la Unión Europea, pero además son importantes porque está habiendo un cambio muy fuerte, muy importante en toda Europa. Estamos en una revolución, prácticamente, en una gran reacción de los estados-nación contra lo que ha sido el pensamiento político de la izquierda, de la hegemonía de la izquierda que se ha instalado prácticamente desde el 68 sin contestación, y llevamos medio siglo en una práctica tiranía de una izquierda mediática, cultural, social, que se va imponiendo con leyes ideológicas, se va imponiendo por todo el Occidente. Estados Unidos, Europa y otros países democráticos occidentales de cultura occidental, todos ellos se ven afectados por este pensamiento de la izquierda, que es ese neomarxismo que se ha ido instalando, que viene de lejos, es la segunda opción después de la toma violenta del poder. Cuando las tomas violentas del poder de los comunistas fracasan, cuando se ve que los proyectos económicos comunistas no existen porque solo traen miseria y solo sirven para el tercer mundo, en el primer mundo, en los países occidentales, el comunismo desarrolla un entrismo, que es decir, que se entra en todas las capas sociales, se entra a través de la cultura y de la educación, se entra a dominar, a controlar y a dominar el discurso cultural de las sociedades. Y eso es lo que ha pasado aquí, eso explica todas nuestras leyes ideológicas, eso explica el estado de nuestra educación. La inmigración no puede basarse en la inmigración ilegal. Ha sido
un desastre, es una catástrofe, no solo es una catástrofe política, es una catástrofe moral, es una catástrofe económica, una catástrofe social y cultural de primer orden, que se haya aceptado que todo aquel que que elige venir a Europa tiene de alguna forma derecho de instalarse aquí. Ninguno de nosotros tenemos derecho a instalarnos en el jardín del señor Pablo Iglesias en Galapagar. Por eso tiene un muro y tiene vigilancia de la Guardia Civil, para que no se le instalen gente que él no ha invitado. Europa no ha invitado a los millones de inmigrantes que vienen ilegalmente, rompiendo las leyes de inmigración como primer paso para llegar a Europa. Y eso lo tendremos que cambiar radicalmente. Que todos esos inmigrantes ilegales lleguen a Europa y sepan que una vez aquí, rompiendo las leyes, adquieren de facto, adquieren el derecho de quedarse, es un desastre. Y nos ha llevado a lo que estamos en este momento. El proceso es muy complejo porque hay muchos intereses en la inmigración. Tenemos en la inmigración a los traficantes, pero tenemos en la inmigración también a unas organizaciones que por motivos ideológicos trabajan con los traficantes y que muchas de ellas, de estas organizaciones, y son ONGs, las llaman, normalmente es un nombre realmente erróneo, pues son ONG, quiere decir Organización No Gubernamental, y la mayoría de ellas viven del erario público, del erario. Todas esas organizaciones al final acaban colaborando porque en realidad tienen los mismos intereses. Cuantos más refugiados ilegales estén viniendo, más aparato tienen ellos, más acceso tienen al erario o a las subvenciones de los ayuntamientos y de las comunidades y del propio Estado. Es una especie de merluza que se muerde la propia cola. Ese sistema lo tenemos que romper. El sistema, las fronteras europeas tienen que ser unas fronteras seguras por las que solo pasen quienes son invitados. No debemos ser tan eurocéntricos en este sentido, decir ahora estamos más tranquilos. No estamos más tranquilos porque no estallen unas bombas en Madrid, en Londres o en Frankfurt o en Baviera, o porque no haya un atentado con un camión en Niza cada 15 días. No es que estemos más tranquilos. El proceso en realidad es otro, el proceso grave es otro. El terrorismo lo que intenta es generar esa tensión, ese terror en la sociedad para que se sienta insegura y es una baza de poder sobre la sociedad. Pero después hay otra, que estamos viendo cómo realmente el Islam está ocupando en Europa, en algunos países de forma ya muy alarmante, está ocupando el espacio público. Realmente no hay nada en contra del Islam como ejercicio de religión si está en su entorno. Pero lo que pasa es que el Islam ha llevado, sin excepción, a sociedades fracasadas. Todas las sociedades del Islam son, en una medida o en otra, sociedades fracasadas. Ninguna ha podido salir de aquello. El Islam, que en el siglo VIII y IX tenía una recolección de inteligencia, de sabiduría, y que recolectaba, por ejemplo, los clásicos griegos y buscaba nuevas formas y tenía grandes escuelas de matemáticos y de ciencias. Eso no existe ya. El Islam ha entrado en un bloqueo total desde hace siglos que lo hace empobrecedor, castrador y limitador. Es absolutamente liberticida y todas aquellas sociedades han fracasado. Nosotros no podemos permitir que una gente que huye de una sociedad fracasada venga a las sociedades de éxito para imponer la sociedad fracasada aquí. Sí, se está rompiendo el consenso socialdemócrata. ¿Qué es esto? El consenso socialdemócrata es crear una verdad que está por encima de la democracia, y que cualquiera que cuestiona esas verdades lo ponen fuera de la democracia. Es decir, es fascista o nazi o de extrema derecha cualquiera que cuestione la pomada.
como lo llamo yo vulgarmente, es estar en la pomada, son estos partidos, lo que dice González Pons. Yo llego a Bruselas y me pongo de acuerdo con los socialistas, y después nos ponemos de acuerdo con los liberales, de Ciudadanos, y después gobernamos Europa y nos repartimos todo y hacemos pues las cosas normales, lo que nosotros hacemos. Pero hay como venga alguien a cuestionar lo que estamos haciendo. Hay como venga alguien a decirnos que hay ciudades alemanas donde los ayuntamientos se niegan a hacer educación LGTB en las clases. Y hay como venga gente a decir que ellos no quieren esos inmigrantes que Merkel les impuso allí y que han cambiado y destruido la vida a tantísima gente. Porque pueblos pequeños donde las niñas ya no pueden ir al colegio solas, donde las madres no pueden salir al mercado a partir de cierta hora, donde tienen que ir unos acompañados, donde realmente lo que era la vida normal, donde la casa que se acababan de comprar ha dejado de valer nada porque les han puesto al lado una sede de una organización de jóvenes musulmanes que viven de una forma radicalmente contraria y que han destruido lo que era la vida normal de una ciudad alemana o francesa o holandesa o belga. Esas cosas están pasando y contra esas cosas hay europeos que se rebelan, europeos que exigen sus derechos, como nacionales exigen sus derechos y se los exigen a sus gobernantes. No se los pueden exigir a unos personajes que están metidos en unas oficinas que ellos no conocen y que a quienes no tienen acceso en Bruselas. Tienen que pedírselos a sus gobernantes.